Ingeniero Rodolfo Garrido, han continuado las investigaciones, ahora han estado dedicadas a tratar de decodificar el mensaje que viene en la parte superior. Sí. ¿Qué es lo que sabemos hasta hoy? Bueno, pues cosas muy interesantes. Dos científicos están estudiando seriamente esos símbolos. Se requiere una expertise, una información muy especial, no es muy fácil tratar de interpretarlos. Estamos hablando de una escritura que es protosánscrita. Esto es, antecede a nuestras civilizaciones. Ellas las tomaron como tal. Y esta escritura revela que no era un dialecto, era un lenguaje. Y lenguaje porque tiene, tanto se hablaba, como también tiene alfabeto. Y ese alfabeto es el que tenemos. Y ese alfabeto es lo que estos científicos, que no queremos ahorita revelar su nombre para dejarlos trabajar, que no sean interrumpidos, pues han obtenido el alfabeto completo. Sabemos cada letra su significado, su relación, y también sabemos cómo empieza y desde dónde la escritura y cómo debe de ser correctamente leída. Ahora, debemos entender que la cultura, la idiosincrasia de esas civilizaciones no es la misma de hoy. Entonces tenemos que buscar la manera de cómo ellos manejaban su lenguaje para poder acercarnos a su interpretación. Y en este momento se está haciendo exactamente eso, Jaime. Se identificó en dónde inicia la escritura. De hecho, el símbolo es muy interesante y se lee de derecha a izquierda. Y de acuerdo a los primeros caracteres, la escritura tiene su simbolismo, pero también sus signos de relación y movimiento. Parece ser que los primeros 4 o 5 símbolos hablan de un inicio, hablan de que se nos entregó algo en aquel entonces, hablan de que hubo un enorme estruendo que llegó hasta abajo, y evidentemente que hubo un gran cambio. Y le sigue un símbolo que significa tiempo o significa era. Perfectamente identificado. Creo que podremos ir relacionando, sabiendo cuál es la antigüedad de la esfera de acuerdo al carbono 14, que en aquel entonces hubo un gran cambio, un gran movimiento en el mundo, un cambio completamente en el mundo. Por eso se obligó a cambiar el periodo del Pleistoceno al Holoceno. Y evidentemente podía atribuir a ese gran evento extraordinario, pero me llama mucho la atención de que al parecer menciona de que nos entregaron al quién y qué. Eso tendremos que esperar a que termine la interpretación. Y hay otro punto más. Hay también un punto en donde hay un símbolo de un pez. Y de acuerdo a la traducción del protosánscrito, ese pez se identifica como Júpiter. Y Júpiter, su relación en ese alfabeto, está asociado al agua. Y evidentemente el agua se asocia en esos símbolos a un gran movimiento del agua. No quiero imaginar, no quiero interpretar más allá, pero ya los expertos nos dirán de qué se trata. Hay una hipótesis aceptada por algunos, no aceptada por otros, que nos habla de la posible caída de un cuerpo celeste, posiblemente de un cometa. Sí. De acuerdo a las investigaciones, se habría dividido hasta en 9 partes. Sí. Cayó en diversas partes del mundo, incluyendo a México, sí, y habría generado un cambio de era, sí, prácticamente el inicio de una nueva glaciación, sí, la extinción de un sinnúmero de especies, es decir, una verdadera catástrofe que podría estar asociada al mensaje de la esfera de Buga. Sin duda, Javier. Sabemos que ese impacto sí sucedió. De hecho, América del Norte estaba cubierta con una placa helada, o sea, un hielo de 2 kilómetros de espesor. Se conoce o se le reconoce como, o se recuerda el nombre de la placa de Wisconsin. El impacto masivo que hubo ahí, un fragmento enorme, el calor derivado de ese impacto derritió la placa y de ahí se formaron los grandes lagos que actualmente existen. Si tú ves la información y ves los símbolos de la esfera, hay una increíble relación. Verdaderamente ahí están y creo que vale la pena considerarlo muy en serio. Lo extraordinario, y yo te había pedido que fuera así, es que tuviéramos 2 fuentes desconectadas entre sí, trabajando de manera independiente, sí. Y eso fue lo que ocurrió. Increíble, Jaime. Fíjate, ella, la primera científica es una arqueóloga italiana, pero por otro lado en Finlandia, un maestro también hace el desarrollo de esa interpretación, y cuando ahora las juntamos a los dos, que no se conocen, que están en diferentes partes del mundo, entre ellos no saben que existen ellos dos, bueno, pues coinciden al 100%.
Entonces quiere decir que ambos están viendo la misma verdad y por lo tanto la están dando a conocer. Esto comprueba de una manera muy seria la correcta investigación, cada quien por su parte, de estos símbolos. Hace miles de años, mucho antes de que existiera la escritura como la conocemos hoy, los primeros pobladores del mundo hablaban una lengua que estaba en desarrollo y que es conocida como el protosánscrito, una especie de versión muy antigua del sánscrito, el idioma sagrado de la India. El protosánscrito se ha estimado se hablaba hace unos 4000 años, probablemente por los pueblos indoarios que viajaron desde regiones cercanas al actual Irán hacia el norte de la India. No dejaron libros ni inscripciones, pero los lingüistas han logrado reconstruir cómo sonaba y qué palabras usaban comparando distintas lenguas antiguas. En términos simples, se podría determinar que el protosánscrito era el ancestro del sánscrito, del mismo modo que el latín sería el antecedente del idioma español. De hecho, especialistas apuntan que el protosánscrito venía de una lengua todavía más vieja, el proto-indoeuropeo, del que también nacieron idiomas como el griego, el latín o el inglés. Con el tiempo, el protosánscrito evolucionó hasta convertirse en el sánscrito védico, la lengua de los antiguos himnos del Rig Veda de la India, considerado uno de los textos más antiguos de la humanidad. Así, el protosánscrito es una puerta al pasado, un eco de los primeros pensamientos humanos que buscaban entender el universo con palabras. De acuerdo a nuevos estudios realizados a las inscripciones de la esfera de Buga, se ha identificado el significado de los símbolos que se encuentran en los grabados que pertenecerían al sánscrito más antiguo del que se tenga registro. A continuación, conoceremos la interpretación de algunos de estos grabados. De acuerdo a los expertos, la lectura de los mismos inicia de derecha a izquierda, con el símbolo que tiene forma de rombo con un punto en el centro, el cual significaría ya, marcando, como señalamos, el inicio, el comienzo. Posteriormente, el siguiente se interpretaría como ru, el trueno, rugido, enorme, vasto. Los símbolos posteriores integrados por líneas ay, as o ay-as se descifran como también o también para. El símbolo a continuación fue interpretado como u y dice aquí, debajo, bajo. El siguiente se descifró como kakra, es decir, era, tiempo. El grabado a continuación fue descifrado con la siguiente interpretación: as, mi, para, is. Crepúsculo, crece, incremento. Mi, mengua, luna, debilita, decremento. As, is, mi, que sería utilizado para sincronizar. Siguiente símbolo, CCA-CCA. Se señala como movimiento. El grabado posterior fue identificado como la palabra adi, que significaría entrega, acompañado de one, es decir, el uno que entrega. El otro símbolo fue interpretado como upama, alto, altura máxima, acompañado de one, el uno más alto. Una vez, al conocer el significado de algunos de los grabados de la esfera de Buga, surge una gran pregunta. En su conjunto, ¿qué mensaje es el que está inscrito en esta misteriosa esfera? Sin duda que la esfera de Buga aún guarda secretos que poco a poco están saliendo a la luz. El Younger Dryas, o Dryas reciente, fue un catastrófico cambio súbito en el clima que se produjo aproximadamente hace 12.900 años y que, de acuerdo con los especialistas, pudo ser una de las causas de la extinción de la llamada megafauna que habitaba en Norteamérica. La causa de este evento climático extremo aún no ha podido ser determinada fuera de toda duda. Sin embargo, la hipótesis más aceptada es que fue un cometa que habría explotado probablemente sobre Norteamérica y cuyos fragmentos, 9 o más, al impactar con el suelo, habrían creado un cambio en el clima global. Incluso se sabe que algunos de estos fragmentos cayeron en México, creando el lago de Cuitzeo en Michoacán.
De acuerdo a estudios realizados en el hielo de Groenlandia, la temperatura promedio cayó entre 6 y 10 grados centígrados durante el Younger Dryas, algo que pudo provocar la extinción de especies como el mamut lanudo, el mastodonte americano, el similidón, mejor conocido como dientes de sable, el camello y el caballo norteamericanos y el perezoso gigante, entre muchos otros. Otras pruebas de que en verdad ocurrió este enfriamiento súbito se encuentran en el reino vegetal, ya que los registros del polen de esta época demuestran que tanto en Europa como Norteamérica hubo un regreso del bosque de tundra producto de un descenso súbito en la temperatura, cuando años antes el planeta venía calentándose. Expertos que han estudiado los glaciares tanto en Norteamérica como en Europa han constatado que la Tierra se enfrió, ya que la capa de hielo creció significativamente. Pero los efectos de este enorme cambio en el clima no solo afectaron a la megafauna, ya que se piensa que el Younger Dryas provocó el declive de la llamada cultura Clovis, grupos de cazadores y recolectores que habitaban el territorio de lo que ahora es Estados Unidos, Canadá y México hace unos 13,000 años, y que utilizaban lanzas para cazar a la megafauna. Los científicos han realizado diversos descubrimientos que apoyan la hipótesis de que un impacto cósmico habría provocado el Younger Dryas. Uno de ellos es el hallazgo de enormes cantidades de carbón y hollín en el subsuelo, en la capa que corresponde con este momento histórico. Este hollín demuestra que existieron incendios masivos que oscurecieron el cielo y contribuyeron al descenso de la temperatura. También se ha encontrado en esta capa de tierra, tanto en Norteamérica como en África y Europa, microesférulas, cristales que solo se forman cuando existe un gran impacto como el de un asteroide. En el año 2012, un equipo internacional de científicos liderados por la doctora Isabel Israde Alcántara descubrieron algunas de estas microesférulas en el sedimento del lago de Cuitzeo en Michoacán, cristales que son distintos a los que se producen por las erupciones volcánicas y que por lo tanto su origen más probable sería el impacto de una roca proveniente del espacio exterior. También se sabe que hace 12,900 años se produjo el desbordamiento del lago Agassiz, un gigantesco lago que contenía más agua que todos los grandes lagos actuales de Norteamérica y que cubría lo que ahora es Manitoba, Ontario, Saskatchewan, Dakota del Norte y Minnesota. Este desbordamiento se habría producido debido a un impacto cósmico que derritió los glaciares que lo alimentaban. Los expertos piensan que estas inmensas cantidades de agua se habrían descargado en el Océano Atlántico, arrasando con todo a su paso. Es difícil imaginar cómo fue para los habitantes de aquellas regiones cuando, de un momento a otro, una cantidad gigantesca de agua inundó la tierra, destruyendo todo a su paso y cambiando el paisaje para siempre. Se piensa que fue tanta el agua que se descargó en el océano producto de este deshielo que habría alterado la circulación del agua en el Océano Atlántico. Es decir, que las aguas cálidas que provienen del Ecuador se habrían detenido, lo que a su vez exacerbó el descenso de las temperaturas en el hemisferio norte. Se estima que las mega inundaciones, producto del vaciado del lago Agassiz durante el Younger Dryas, duraron hasta 9 meses, y su impacto es visible aún hoy en día. Los expertos consideran que pantanos y lagos que aún existen en Dakota del Norte y Minnesota son el resultado de este evento. No cabe duda de que aún tenemos mucho por descubrir acerca del pasado de nuestro planeta, y el hallazgo de la esfera de Buga, cuya antigüedad es de 12,560 años, es decir, el momento en que estos enormes cambios se estaban dando en el planeta, abre nuevas incógnitas. ¿Quién creó este artefacto? ¿Ha estado la esfera monitoreando la actividad de nuestro planeta desde entonces? ¿Para qué? Son preguntas para las que todavía no tenemos respuesta.